Lo del mixtape da vergüenza de Punished Nimo, o Nimo. Vale, mixtape, este juego indie creo, así un poco mamón, que intenta recrear la nostalgia ochentera creo, porque parece que no hay otra época en la historia de la humanidad en la que la gente fue feliz, ¿no? Y aparte, como todos los putos creadores audiovisuales son millennials, todos fingen que los 80 fueron increíbles, entonces ahí están. De indie nada, no es indie. Es una planta de industria. No tengo ni idea, yo solo he visto mucho hate contra este juego y como gameplays que realmente no eran tan gameplay. Yo qué sé, la gente moviendo la cabeza en un coche y tal. Así que, a ver. A ver qué le pasa a este juego. Es lo suficientemente naco como para que yo le haga un gameplay, en plan Omori Dispatch, Nirigel. Pero si es muy mierda, paso de jugarlo, ¿eh? Fue un año complicado para mí. Pasaron cosas que me amargaron profundamente y me incapacitaron para salir a la calle durante un buen tiempo, ataques de ansiedad y toda la pesca. Pero en mitad de todo, tenía comprada desde hace Que años sí, que eres un cristalito. No, no, perdón. la entrada para ir a Bring Me the Horizon en Los Madriles, y yo eso no me lo perdía. No, hombre, ahí, Así que dándolo entre todo. agorafobia y locales de rodilla acabé yendo al concierto, de paso reuniéndome con unos buenos amigos y acabé en mitad del puto concierto Demasiado desatado, mola. Hay que poner un límite en algún momento. llorando. Pero no por Bring Me the Horizon, porque yo la fase así super emo no llegué a tenerla y a mí lo que me gustaba era el disco nuevo ese de Survival Horror. Que va, lo que me hizo llorar tenía que ver de hecho con videojuegos, porque ese día mis amigos me llevaron a una tienda guapísima de allí de Madrid donde vendían videojuegos de segunda mano y me compré un par de ellos. Y a la vez resultó que el propio concierto tenía temática de videojuegos. Es mágico, ¿eh? Es mágico ser de un pueblecito o así, bueno, yo no sé el youtuber de dónde es, e ir por primera vez a una tienda de juegos de segunda mano así grande que tenga, yo qué sé, cosas como súper antiguas, ¿no? A mí me voló la cabeza la primera vez que fui a una tienda así. La verdad. Porque, a ver, el disco se llama Survival Horror, la segunda canción se llama Parasite Eve, le pusieron una canción al puto Death Stranding y su segundo disco se llamaba Next Gen, que también tenía rollo de videojuegos. Une los puntos. Buah, el tema de Death Stranding de Bring Me the Horizon es buenísimo. Hasta ponían anuncios de videojuegos de realidad virtual El mola se está desatando más que Homelander. en los descansos, por algún motivo. Y no sé por qué en algún momento de ese concierto, creo que durante Kingslayer me puse a llorar, porque me sentí parte de algo Fua, como cuando yo vi a David Guetta y le grité, ya no me quiero suicidar. muy bonito que llevaba acompañándome toda la vida. Esa comunidad gamer Fue un gran momento, porque justo en ese momento explotaron los cañones de confeti. Fue como una celebración de la vida. que come Doritos, bebe Mountain Dew y participa de las mismas mecánicas y ludologías que todos participamos. Fue un momento que jamás olvidaré. Pero por desgracia, Yo mi tampoco, pertenencia amigo. a la comunidad del videojuego tiene más que ver con el asco David Vegeta, no. y la frustración. Porque a mí no me da ninguna vergüenza ser jugador ¿Y qué te dijo David Guetta? No sé, el tío debía de estar puestísimo de cocaína porque le temblaba la mandíbula un montón. de videojuegos, pero claramente aparte del mundo sí, y ha ocurrido algo que me da mucha vergüenza como persona que juega videojuegos. Ha contado todo este pasado triste de que los videojuegos son geniales para él, solo para meter que mixtape es un insulto. Mixtape es un videojuego sobre la adolescencia, y no hay una etapa de la vida que provoque más vergüenza que esa. Cómo te comportabas con tus padres, cómo hablabas, quién creías que eras y qué creías que era el mundo. Bueno, no sé, mis años 20 Es una etapa de yo creo que dieron más vergüenza mis 20 que mis 15. hipocresía, de pensar una cosa y a los 3 meses la Yo fui un chico bueno, chavales. contraria, de comerte el mundo y vomitarlo al día siguiente, y también una de mucha pasión. El amor por algo te atenaza y se convierte en toda tu vida, hasta el punto de que todo lo demás pasa a un segundo plano y pierdes el foco. Ese es el estado en el que vive Rockford, la protagonista del juego, que ha decidido darlo todo a su gusto por la música y marcharse de su pueblo para perseguir su sueño de ser consultora musical, sin importar que deje a sus 2 mejores amigos completamente tirados y abandone el plan de hacer una ruta por carretera que tenían armado desde hace años. Oh, qué hija de puta. Puedes notar el resquemor en sus amigos y cómo quizás sea una decisión de la que vaya a arrepentirse. Y también puedes ver en tiempo real cómo ocurren cosas de las que la propia Rockford no tardará en recordar con vergüenza, como la forma horrible en la que le habla a su padre, que para colmo es un señor supermajo, al menos según le oímos dirigirse a ella.
Jugablemente se trata ¿Sabéis de un juego indie de adolescentes tal que a mí me gustó mucho en su momento y que creo que es bastante woke también porque un personaje era gay? Night in the Woods. Yo lo disfruté. No me atrevo a decir si es bueno o no, pero bueno. Había furritos, había música, había gays. A mí me gustó este juego, la verdad. Me jijeé. Ese es re woke. Sí. Sí que es re woke. La verdad es que sí. Paquete completo. Bueno, estaba lindo. No sé, un poco vibes, ¿no? También por cómo lo están contando. videojuego que bebe mucho Celeste es mejor y es más woke, pero Celeste no es un plataformas. Siempre veo Celeste es una alegoría trans, no sé qué, y cuando veo el gameplay es una minusa saltando una montaña. del estilo cinematográfico, ese en el que la narrativa e incluso la comedia ocurren ante nosotros y lo máximo que podemos hacer es pulsar algún Ese juego pintaba Cake Player Slop, sí. botón para interactuar con la ¿Te gustaría Firewatch? Lo jugué. Es que vosotros pensáis que no jugué nada, ¿eh? Vosotros pensáis que yo vine aquí habiendo solo jugado Pokémon y Zelda, y es verdad, pero como que jugué 5 cositas más. Firewatch también lo jugué, y lo disfruté bastante. secuencia. Se me ocurre como ejemplo el videojuego de Deadpool que tratamos en el canal hace unos años. Los protagonistas juegan a inventar sabores de granizado o hacen headbanging con la música que suena, y tú simplemente eliges los sabores del granizado y pulsas botones para que los protas hagan poses al ritmo de la música. Pero también ocurren secciones completamente jugables que de hecho recuerdan a otros videojuegos, como ese inicio sacado de un Tony Hawk o esa sección de plataformeo en 2D estilo Vector, el juego aquel de móvil y tablet. Mixtape es sencillamente un videojuego de reírte, emocionarte y escuchar música guapa durante unas 3 horas. Aunque si eres como yo te encontrarás con la frustrante experiencia de reconocer todos los grupos pero ninguna de las canciones. Porque esto no deja de ser un videojuego chiquito e igual si intentaban licenciar 1979 les apuñalaban en el costado. Entonces, como que salen canciones de grupos pero no las más famosas. Podría parecer que esto es todo, que Mixtape es un jueguito bonito con el que echar un ratito. Pero entonces ha llegado IGN, le ha dado un 10 al juego y... ¡10! Y se han abierto las puertas de Mordor. IGN lleva ya un tiempo llevando a cabo una curiosa... Madurar es aceptar que IGN nunca se recuperó de meterle el 7,8 a Pokémon Rubí Omega y Alfa Zafiro diciendo que había demasiada agua. Nunca se recuperaron de esa crítica, jamás. Práctica anteriormente introducida por la Eurogamer angloparlante, que consiste en coger juegos populares y darles notas bajas para llamar la atención. Los textos suelen ser sólidos, pero lo único que le importa a la audiencia es el numerito y eso utilizan para triquear el SEO y que la gente hable sobre ellos. Ya pasó con Mouse PI, cuya nota de 6 hizo que mucha gente se rasgara las vestiduras, y ahora ha vuelto a pasar con Mixtape. Es gracioso que este tipo de gente no pare de insistir en lo poquísimo que les importa IGN y luego salten cada vez que suben cualquier crítica. ¡Fua! Como los haters de Darkrai Mola. ¿Quién le presta atención a la opinión del gallego boludo ese? Pero aquí lo importante ¿Tú? ¿Tú? no es la reacción a la nota, sino la reacción al propio videojuego una vez ha salido, que se trata de lo más putapénico que he visto este año en materia de videojuegos. ¿Conocéis este vídeo? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! De Heavy Rain Cristo no te estarás burlando tú. Es un vídeo divertidísimo, pero también llamó la atención en su día sobre cómo están concebidos estos pelijuegos, donde a veces algo necesita ocurrir sí o sí para que la trama avance, así que ocurren situaciones tan ridículas como esta. Dejen al padre Jaulas. La que tenemos que atrapar sí o sí al señor al que estamos persiguiendo, así que, bueno, pues pasa lo que veis en el vídeo. Allá por 2014 existió un fuerte debate contra los videojuegos denominados Walking Simulator, ya que después del drama de The Arrester llegaron cosas como Gone Home, Everybody's Gone to the Rapture o el Gone Home lo tengo, lo compré así de descuento pero nunca lo jugué. The Vanishing of Ethan Carter, videojuegos centrados en su apartado narrativo y cuya interacción jugable consistía principalmente en caminar y leer. El Gone Home y lo que queda de Edith Finch, son dos juegos que pillé así medio... por los jajas y nunca jugué. Cosas. Creo que actualmente en Big 2026 ya sabemos que este tipo de videojuegos... ¿Pero qué ocurre en Heavy Rain? ¿Sí ocurre una lluvia jodida? Sí.
Hay bastantes lluvias jodidas. Juegos no tienen por qué ser malos, y ahí están para demostrarlo todo ese subgénero de videojuegos de terror que son básicamente walking simulator de pegarte sustos como, yo que sé, Welcome to Kowloon, Supernatural, o uno de estos juegos a los que juega Illo Juan para enfadarse a la 1 de la mañana. Pero, por muy pocho que sea el discurso, la comunidad de videojuegos no puede parar de avergonzarme al respecto, así que han sacado otra vez a pasear el discursito, esta vez con Mixtape, que se nota que la Kowloon, clave... ya acabó Kowloon. Joder, tengo que leerme el manga de Kowloon. Me encantó el anime, aunque era malísimo. Es que se han enfadado con el juego por el exageradamente positivo recibimiento que está teniendo y por eso las críticas están Sí, buen final, sí. siendo ridículas. Tenemos un vídeo como ese de Heavy Rain en el que un pavo deja quieto el mando durante una sección de plataformas para decir lo ridículo que es el juego. Y luego otro momento aún más estúpido en el que alguien se choca contra un coche en la sección inicial del skate y se queja de que no pase nada, como si esto fuera el Saints Row y no un videojuego claramente narrativo. Y bueno, por supuesto han tenido que salir los antiwoques que ni han tocado el juego a quejarse de la propaganda LGBT o no sé qué leches, cuando uno de los primeros niveles consiste en una chavala besándose con un chaval y claramente el interés romántico de la protagonista es un maromo. La clásica de no me gustan los gays, así que todo lo que no me gusta debe ser gay. No. Esto también ha traído tras de sí una nueva ronda de debate sobre si el videojuego es arte o no. Que sí, el videojuego es arte y punto, no hay vuelta de hoja. Pero buena parte de los gamers que defienden la condición de Es que estar atrapados en la misma discusión 30 años. arte del videojuego claramente no están ¿Qué es un maromo? Un hombre. tan cómodos con los videojuegos que ¿Quién patrocinó este vídeo? No se patrocinan vídeos, pongo lo que yo quiero y ya, Ringo. consisten en una expresión artística. Este mixtape es claramente una historia personal de sus creadores, que consiste en relatar sus experiencias en una época que les evoca nostalgia, y eso mucha gente no puede soportarlo, porque vaya puto coñazo, ¿qué es esto? ¿Dónde están los parry, las metralletas y las bufarras? Bueno, por lo que veo el juego es eso, la experiencia de los creadores que quisieron hacer ahí un pelijuego y ya está. La polémica es que los de IGN le metieron un 10. Tan lejos va Mixtape con su propuesta artística que compromete sus ambiciones mercantiles para hacerle justicia, ya que el juego no cuenta con un modo streamer que elimine las canciones licenciadas, como si incluían, por ejemplo, el videojuego de Guardianes de la Galaxia, o si mal no Claro, es difícil streamearlo porque te lo silencian. recuerdo, Cyberpunk 2077. Lo que puede afectar a la popularidad del juego, pero al menos así no hay un modo que se cargue la gracia del juego por completo. Bueno, el boom de la popularidad lo ha tenido. Pero esto a los gamers no les gusta. Los gamers quieren que sus jueguitos tengan el San Benito de arte para sentirse validados, pero sin comprometer nada del medio en sí. Pero meterle un 10 por la historia es loco. Cuando un videojuego tiene una protagonista negra, porque Igual habría que poner apartados, en plan, puntuar historia, puntuar gameplay, puntuar gráficos, aunque gráficos es más complicado de puntuar porque depende del estilo artístico y tal. sus creadores son negros y quieren reflejar su experiencia. Pero si lo haces así, luego habrá quien te diga, es que las cosas no son la suma de sus partes. Entonces, pues nada, nunca habrá un estilo generalizado para criticar. En el juego es una afrenta contra la pureza del medio. Pero cuando llegan videojuegos que consisten únicamente en copiar tendencias y reflejarlas de la forma más vaga posible, se tratan de videojuegos buenos de verdad, que son odiados por los periodistas. La mera neta, carnal, para lo que ofrece Mixtape, mejor ponte Life is Strange. Ese debería jugarlo algún día, ¿no? Es como super woke, pero es rollo Detroit, ¿no? Es de decisiones y tal. Así los casuales, porque no tienen ni puta idea de nada. Sigue existiendo cierta vergüenza en torno al videojuego, y eso a mí me avergüenza. Y claro, qué mejor sitio para ver la vergüenza que siente el videojuego como medio artístico que cuando se ve reflejado en un medio artístico que sí está reconocido como tal: el cine. Hubo un tiempo en el que las adaptaciones de cómics al cine eran lo más mierdoso del mundo. Una Siguen siéndolo. garantía de que ibas a ver un mierdón como una catedral. Ahí Siguen siéndolo. y están para demostrarlo atrocidades como Spawn, Electra, Catwoman o La Liga de los Hombres Extraordinarios. Una película tan horrible que provocó el retiro de uno de los mejores actores de la historia de la humanidad. Pero si por aquel entonces ¿Sí? las adaptaciones de cómics eran garantía de basura, las adaptaciones de videojuegos ya eran directamente un crimen contra la humanidad. Podían ser cutres como Double Dragon, sueños febriles incomprensibles como Super Mario Bros. O sueños febriles aún más incomprensibles como House of the Dead y en general buena parte de la filmografía de Uwe. ¿Cómo batir el vídeo para evitar hablar del problema? Y aparte, es vago, ¿eh? Porque está mencionando 50 cosas y no pone los clips.
Y mientras los cómics tuvieron su buen puñado de adaptaciones potentes para quitarse el San Benito de encima, lo que tuvo su pico en una Vengadores que cimentó la popularidad del género para los próximos 10 años, los videojuegos han tardado más en llegar ahí, y no es hasta ahora que están llegando cosas como la primera temporada de The Last of Us, El de Baiti es el mejor. A mí Baiti se me cayó con el vídeo del Pragmata. Fallout, la trilogía de Sonic o las No sé si le volveré a reaccionar a menos que sea un vídeo como súper interesante y del que yo considere que Baiti pueda aportar algo realmente. películas de animación de Super Mario para demostrar que pueden hacerse cositas guapas con estas licencias. Aunque ya en los 90 había un director que de hecho trataba el material del videojuego de forma que no se avergonzaba del todo de él y a la vez daba pie a películas sólidas. Y ese es Paul W.S. Anderson, autor de varias películas de Resident Evil y de la primera película de Mortal Kombat. Y es justo Mortal Kombat la saga que me va a servir para contaros una última historia sobre el Estar dando muchas vueltas, mi loco. videojuego y la vergüenza. La película reboot de Mortal Kombat, la de 2021, es una que no película estamos a la hablando que de le tengo Mixtape. mucho cariño. Me dio fatalities, buenos gags cómicos gracias a Kano y un buen puñado de referencias a la saga. Pero incluso si se trata de una película de artes marciales moderadamente correcta a pesar de su montaje, también es una película profundamente avergonzada del videojuego que adapta. En lugar de darnos como protagonista a alguno de los personajes que ya conocemos y que podrían protagonizar fácilmente una historia de la saga, se inventaron a un Nisupu como protagonista para sacarse de la manga un rollito Isekai, donde los personajes de la saga Vale. quedan todos en segundo plano en comparación a ese personaje Nisupu. Al menos tuvieron la decencia de darle a ese personaje a un Louis Tan que mola muchísimo más de lo que Hollywood nos ha permitido ver por el momento. ¿Por qué Pero me ni estás siquiera contando eso esto? salvaba al personaje de ser más bien sosete más allá de las hostias. Para colmo, el torneo Mortal Kombat que da nombre a la película no llega a suceder, Y ni sino que siquiera- todas las peleas tienen lugar de forma clandestina. Y ni Una siquiera me decisión está poniendo rarísima que no imágenes. entiendo en absoluto. Como digo, peli decente, sobre todo porque Kano, Sub-Zero y Scorpion la elevan mucho, pero adaptación atroz. Partiendo de esta premisa, y casi como si de una disculpa por la anterior película se tratara, llega Mortal Kombat 2, recién estrenada, y corrige Sí. prácticamente todos los errores Escuché que a la cometidos gente en le gustó primera. mucho la Se nos peli esa. introduce mucho más del lore de la saga, con todo el tema de los dioses, las resurrecciones, los distintos reinos y demás. El torneo de Mortal Kombat es la pieza central de la historia, adaptando de paso escenarios y momentos del juego por todas partes, y en el centro de todo está Johnny Cage. Por un lado, Johnny Cage es ese personaje humano que sirve como contraste con el rollo fantasioso Loco, que el vídeo dura 14 minutos y lleva... y lleva 3 hablando, hablando de Mortal Kombat. del resto del mundo del juego que se nos presenta, como el protagonista de la primera película, pero utilizando a un personaje propio de la saga que aún así Yo encaja creo que mi en primera esa impresión intención. de La Dark cosa Knight fue... Esto es lo que Tremendo pasa cuando flip. eliges tú el Y vídeo. es que Johnny Cage no es solo un personaje acertado en su elección de humano normal que sabe pegar patadas, sino que su arco es también una representación de las dos películas de Mortal Kombat que hemos visto. Dado que el propio Johnny Cage es una especie de parodia o homenaje a Jean-Claude Van Damme, su arco empieza como el de ese actor allá sigue. por el año 2008, sintiéndose un absoluto fracasado, acabadísimo, que está completamente avergonzado de lo que es, inferior y de todo, del mismo modo que la primera película se sentía con respecto a la saga que adaptaba, completamente avergonzado. El mismo Johnny Cage dice en esta película, lo mío solo molaba en los 90, como Jean-Claude Van Damme y como la propia saga Mortal Kombat, cuyo primer pico de popularidad llegó por aquel entonces. Pero poco a poco Johnny va empezando a creer, utilizando sus habilidades apropiadamente. Unas habilidades que estaban ahí aunque él mismo no confiara en ellas. Del mismo modo que las virtudes de la saga Mortal Kombat estaban ya presentes en la película anterior de 2021, aunque esa propia película dudara de ellas y tratara de esconderlas o suavizarlas. Y del mismo modo que Johnny va creyendo en sí mismo, la propia película que estamos viendo es un testamento de la confianza puesta en la saga, adaptándola tal y como es sin medias tintas ni vergüenza de ningún tipo. Incluso el punto álgido del personaje, cuando desbloquea del todo sus habilidades, coincide con el momento en el que la narrativa de la peli Pero se esto es vuelve loquísimo, más épica y más grande que la vida. No quiero decir con esto que sea una película perfecta, ya que cuenta con algunos problemas típicos del blockbuster moderno que a mí no me molestan en absoluto. Lo de pero que a mi Mixtape buen da amigo vergüenza. Jesús le arruinaron la película por completo. Pero a mí me parece una forma muy interesante de hacer un estudio sobre la propia saga partiendo de esa vergüenza de la que hemos estado hablando en el vídeo. Y de hecho, si os lleváis a alguien que no tenga mucha idea de la saga,
Capítulo hambreado y video No estoy vacío. loco, solo estoy demente. Ya cállese, güey. Lo ha usado de excusa, ¿no? No era un vídeo de mixtape, era un vídeo sobre la vergüenza. Yo creo que mi primera impresión de Darkrai fue tremendo friki. Gracias, Aromax. Era un vídeo sobre la vergüenza y que mixtape generaba vergüenza y eso le ha puesto a reflexionar sobre cómo la saga Mortal Kombat sentía vergüenza de su primera película y se redimió con la segunda. Pero no sé, tío. Como es el caso con mi novia, probablemente le guste la peli. ¡Ey! Mi novia por lo menos le flipó. Creo que si te gusta el rollito blockbuster moderno de pelis de superhéroes y cosas así, es bastante probable que te guste. Y si además te gustan las artes marciales, las hostias, la sangre, el gore y la saga Mortal Kombat, pues probablemente te la goces. Sí, pero entonces debería fortísimo. jugar mixtape Si o algo no. quiero dejar claro con este vídeo es que no Y puede presume aparte, es que el dislike ya lo tenía ganado. uno ir por la vida metido en una burbuja blandita en la que nada atente contra tus valores y creencias, porque el mundo no funciona así. Si no te gusta Mixtape, por ejemplo, está genial, porque no tiene por qué gustarte. Pero intentar reescribir el universo a tu alrededor para quitarle el título de videojuego de verdad es una gilipollez digna de un... Ah, vale. Aquí entramos. Ese es su punto. Sí quería defender a Mixtape, es que no me había quedado nada claro. El universo a tu alrededor para quitarle el título de videojuego de verdad es una gilipollez digna de un niño pequeño. ¿Qué demonios? Ni siquiera tenéis que aceptar que los videojuegos sean arte si no os gustan los acercamientos artísticos al medio. Podéis pasaros la vida jugando a modos multijugador y al Crimson Desert, que nadie os va a decir nada siempre y cuando no seáis tontos del puto culo. Ah, y miraos la peli de las ovejas detectives. No solo es la hostia, No, se dice 5 que es muy buena. estrellas en Letterboxd, sino que es probablemente la mejor cosa de ficción que ha salido en las últimas semanas. Por ahora esto es todo La peli esa de las ovejas detectivas dicen que está muy bien. por mi parte. Pasad buen... No sé, Punished, la verdad es que a veces tengo que ser malo yo también. Y no puedo decir que todas las reacciones son GOT. El vídeo, flojísimo. Flojísimo en guión, flojísimo en edición, flojísimo en ideas. Yo no estuve mucho en tu onda, Punished. Pero bueno, si ves esto, no te enfades. Joder. No subas la reacción. Sí, sí la subo. Sí la subo. ¿Por qué no la voy a subir? Mira, Mixtape es un juego indie, tiene reseñas altas en la industria, licencia de por vida de las canciones, en los AAA tienen eso. No hay forma de perder aquí. A ver, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, Nekai? Dios, mucho texto y se desplaza el chat. No hay forma de perder aquí, no como otros pelijuegos. Literal, no hace falta tocar nada, es pura nostalgia slop. Hay escena forzando. Ey, somos los 80s, como rebobinar unos casetes de la forma incorrecta. Joder, cinemáticas con poder spamear emotes y la escena de la lengua es más... Ah, las lolis malas, pero estas menores besándose está bien, la doble vara. Otro vídeo de Mixtape. Hombre, yo me he quedado con dudas. La verdad es que este vídeo sobre Mixtape no Yo me ha creo que mi dicho primera impresión prácticamente de Darkrai nada. fue tremendo Gracias, friki. Manhattanía. Entonces, casi prefería ver otro que me explicase pues, los pros y los contras de este videojuego. Un saludo y un agradecimiento a todos los miembros Apoweon de este canal. Yo también agradezco que de forma no irónica hay gente que se ha vuelto miembro del canal Darkrai no mola. Tenemos como 180. miembros, pero muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que os habéis vuelto miembros del canal. Aprovechando que la outro va a durar un huevo porque son 180 miembros, aprovecho para explicarles, los personajes van cambiando cada semana. Si tú eres miembro del canal, puedes ver una publicación en la sección de comunidad. Ahí pregunté qué personajes querían que pusiera en las outro. No los pongo yo simplemente hago caso a la gente que pago. Eso era todo. Gracias por su apoyo. Bye.